Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com. Auspiciado por AbbVie. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Y les recuerdo que nuestra misión en la Fundación es apoyar a todo paciente de condiciones reumáticas para que a través del apoyo, debo decir, educación y el apoderamiento para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y tengo que recordarles que, como siempre, este programa llega a ustedes con el auspicio de AbbVie. Y hoy tenemos un programa muy interesante. En la mañana del sábado tenemos un invitado muy especial, el doctor Ángel Enrique Alemán Rivera. Y les voy a leer un poquito sobre su bio. Posee un doctorado en psicología clínica, PhD de la Universidad Carlos Albizu en San Juan. Su internado doctoral en el estado de la Florida en una clínica especializada en evaluaciones neuropsicológicas y forenses. Además, cuenta con una especialidad en rehabilitación neuropsicológica y evaluación de la Universidad Cervantes en España. Recientemente cursó clases especializadas en neurociencias en la Universidad de Harvard. A su vez, ejerce como profesor en la Universidad Albizu, donde imparte cursos de investigación científica y construcción de pruebas psicológicas. Además, es presidente del Brain and Behavior Clinic, una clínica especializada en el pueblo de San Sebastián. El doctor Alemán ha dedicado parte de sus esfuerzos a educar a la población sobre temas de salud cerebral y emocional, así como asuntos de relevancia pública. Comparte su conocimiento fuera del ámbito académico a través de una columna mensual para el Nuevo Día sobre salud mental y el cerebro. Y tengo que añadir que, aparte de todo esto que ha hecho y que hace el doctor, también es colaborador constante de la Fundación FER, por lo cual a ustedes quizás les parece familiar porque lo han visto en nuestras actividades. Últimamente, básicamente todas nuestras actividades ha estado en el radio anteriormente, así que es también muy comprometido con la salud de todo tipo de pacientes, en especial con nuestra comunidad de pacientes con condiciones reumáticas. Y por eso precisamente estamos aquí hoy hablando con él, porque los pacientes con condiciones crónicas, especialmente dolor, tienen que estar muy conscientes de su salud mental por la alta incidencia que existe en nuestros pacientes de depresión y ansiedad, y todo eso lo vamos a estar discutiendo en esta próxima media hora con el doctor Ángel Alemán. Bienvenido. Gracias, doctor. Un placer. Qué bueno tenerte de vuelta acá. Un dato importante, ¿verdad? Para darle un poquito de contexto a esto, es que muchas de las condiciones que nosotros tratamos y cuando las miramos, todos los estudios nos dicen que de un 50, lo menos un 50 y seguramente mucho más, por ciento de los pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con muchas de estas condiciones crónicas, padecen de ansiedad o de depresión mayor, y eso es bastante. Y es a veces bien importante mantenernos al tanto de que esto ocurre, nosotros como profesionales de la salud, pero también el paciente debe conocer un poco sobre esto. Háblanos un poco sobre dolor, condiciones crónicas y el efecto y cómo la salud mental juega un papel importante. Claro, gracias, doctor, por esa introducción, y es un placer para mí estar de nuevo con ustedes acá, en nosotros lograr llegarle a nuestros pacientes de cualquier medio, sea televisivo, la prensa escrita o la radio. Es importante para todos esos pacientes que están buscando soluciones para cómo atender su salud de una manera integral. Y el dolor crónico que se experimenta en las condiciones que ya mencionaste es agotador, es agobiante, y más allá de tener un origen físico, en las articulaciones, en los tejidos afectados, involucra también el cerebro. El cerebro desempeña un papel sumamente importante en la percepción y en la modulación del dolor, donde se origina, donde llega a las estructuras límbicas, donde ese dolor se manifiesta.
Y con el tiempo, muchas veces, y esta es la parte delicada, la sensibilidad que crean los nociceptores. ¿Qué es esto? Nuestro cerebro se vuelve un poquito más sensible hacia el dolor. Así que podríamos decir que podría estar un poquito más hipervigilante a cualquier señal del dolor que normalmente antes no nos aquejaba. Antes la persona me dice, antes yo no sentía todo esto. Y es que ahora el cerebro está de que cualquier cosita, el estímulo más pequeño que normalmente nuestro cerebro lo pasaba por alto, ahora que tenemos una condición crónica, el cerebro lo transmite y lo exponencia muchas veces. Y aquí es donde la modulación de nuestras emociones, muchas veces las personas que pueden estar propensas a tener un día con mayor estrés, con mayor ansiedad, podría hacer entonces que se exacerba la condición y la percepción de la condición. Y claramente esto tiene un impacto directo en la calidad de la vida de la persona. En este caso, la neuropsicología, especialmente la que tiene que ver con la que estudia un poquito del dolor, busca cómo quizás la parte cognitiva, emocional y conductual de una persona se entrelazan. Hemos estudiado cómo el dolor crónico, que puede experimentar alguien que tenga alguna condición reumática, puede afectar la calidad de vida y el bienestar general de esa persona. Y no simplemente hemos discutido aquí en precisamente algo reumático, pero existen otras condiciones que tienen, como usted bien mencionó, una comorbilidad bien alta. Eso es decir, que la persona si sufre de una condición, es bien probable que sufra de otra. Y aquí es donde una persona que tenga una condición reumática, es bien probable que tenga una sintomatología de alguna condición de salud mental. Los estudios, como usted bien señalan, estamos hablando de un número bien alto. Estamos hablando de más de un 50% de personas que pueden sufrir ambas condiciones al mismo tiempo. Me gustaría volver a lo que mencionaste, que es bien interesante cuando hablaste de cómo sentimos el dolor y cómo eso se altera, ¿verdad? Esa nocicepción. Porque se usa mucho el término de una fibromialgia secundaria, ¿verdad? Que no sé si es un término correcto, pero lo usamos mucho. Claro. Cuando tenemos pacientes que tienen artritis reumatoide o lupus o artritis psoriásica y tienen mucho dolor que no va a la par con el grado de inflamación que vemos en los laboratorios o en el físico, ¿verdad? Porque cuando buscamos artritis buscamos articulaciones hinchadas y hay pacientes que de momento su hinchazón y su inflamación baja, los vemos y los vemos muy bien. Esperamos escuchar que el paciente dice, me siento bien, no me duele nada, pero no es así. Y ahí es que entra ese fenómeno, ¿correcto? Claro, a ese fenómeno normalmente entra con algo que nosotros le llamamos la sensibilización central, que establece la sensibilización central. Es un proceso que el sistema nervioso central, entiéndase, nuestro cerebro, nuestra médula espinal, se vuelve más sensible al dolor con el tiempo. El tiempo que la persona lleva con la condición, el reumatólogo lo ve y me dice, doctor, yo no estoy viendo quizás marcadores biológicos que me indiquen que esta persona está sufriendo a este nivel de severidad. Se le preguntan una escala de dolor, cuánto estás experimentando, en un 9, de un 10. Esto podría llevarla a una percepción aumentada del dolor, esta sensibilidad central, en personas con dolor crónico. La neuropsicología estudia cómo este proceso afecta la cognición y el comportamiento de los pacientes. Y parece entonces que tenemos quizás ¿verdad? Unos pasos donde la persona, un círculo donde la persona cae en el dolor, se vuelve más sensible, el tiempo pasa, el cerebro se sigue moviendo cada vez más sensible, y aquí entonces hay otra parte que es la percepción del dolor, y es como nosotros buscamos comprender cómo el cerebro procesa las señales del dolor. Esto incluye cómo interpreta el significado del dolor, y esta es la parte bien importante, y cómo puede variar de una persona a otra radicalmente. Y perdona que le interrumpa, pero tenemos cómo predecir a quién le va a pasar esto y a quién no. Y te pregunto por lo siguiente, porque no todo el mundo pasan por ese fenómeno y al contrario, debo decir, algunos pacientes se van al otro extremo, donde uno ve mucha inflamación en la articulación y pensamos que les duele y no les duele o dicen que no les duele. O sea que a veces pensamos que muchos pacientes también desarrollan un umbral del dolor distinto, mucho más alto, y entonces ya lo que debería ser doloroso tampoco les duele. Y eso siempre me ha parecido muy interesante, cómo alguna gente se va hacia un extremo y otra gente se va hacia el extremo opuesto. ¿Por qué ocurre esto? Pues, nosotros hay varias hipótesis de por qué pudiera entonces en esa sensibilidad central, cómo el cerebro de ciertas personas actúa diferente. Vemos cambios en cuanto a género.
vemos cambio en cuanto a edad, vemos características sociodemográficas que podrían también impactar cómo la persona se enfrenta al dolor. Vemos que personas con un alto nivel quizás de involucramiento en actividades sociales, vemos que, a lo contrario, vemos una sensibilidad más alta en personas que se aíslan. Personas que me dicen, yo, ¿cuánto fue la última vez que tú compartiste con otra persona, con otros seres humanos? Y me dicen, no, yo dejé de ir a la iglesia, yo dejé de caminar con las personas, yo no puedo moverme. Y es un ciclo. Ese ciclo, vemos personas que pueden ser más propensas a aislarse o a tener problemas paralelos, problemas crónicos de quizás problemas en la familia, relaciones interpersonales afectadas. Vemos que quizás la persona, cuando estudiamos historial médico, psiquiátrico, la persona me dice, yo llevo padeciendo de ciertas condiciones de salud mental desde mis 18, 19, desde mis 14 años. Y esto está empeorando lo que ya existía. Esto simplemente es un layer adicional a lo que ya yo tenía. Y sin embargo, si hablamos de factores protectores, personas que muchas veces llegan al reumatólogo, llegan a su médico primario y se entendería que tuvieran un dolor, porque pareciera que existen marcadores biológicos que determinarían que la persona está experimentando. Te dicen, no, si yo caminé ayer lo que pude, o sea, al nivel que pude, sean 5 minutos, 15 minutos, pero dialogué con personas, me envolví, el viernes fui a mi iglesia, dialogué con las personas de la comunidad, hablé con mi persona. Cuando vemos que un involucramiento positivo en la persona en cuanto a cómo esa percepción se da de lo que es el dolor crónico y lo que es ese impedimento para continuar la vida, lo vemos un punto más alto. También lo vemos también en atletas que se lesionan y tienen dolores crónicos, cómo esos atletas vuelven. La psicología deportiva también estudiamos mucho hasta a nivel paralelo, cómo atletas que se lesionan a nivel crónico, muchos de ellos vuelven rápidamente a caer en tiempo, por decirlo de cierta manera, y muchos de ellos es tanto el impacto emocional que la lesión generó en su percepción como atletas, que les toma entonces mucho más tiempo y pierden quizás coping strategies, estrategias de afrontamiento en ese proceso de afrontar el dolor. Y de poder lidiar con eso, ¿verdad? Y buscar mecanismos para trabajarlo. Tú mencionaste dos cosas que quiero volver a repasar para todos los que nos escuchan, porque son cosas que me parece que son interesantes y que la gente debe tener en cuenta. Una es el que mencionaste, el historial de problemas de salud mental en el pasado, porque igual siempre es bueno recalcar que la salud mental es tan importante como nuestra salud en general y no podemos dejar pasar esas cosas desapercibidas, ¿verdad? Si yo he padecido de depresión mayor en el pasado, un desorden de ansiedad, no es algo que yo deba echar a un lado y hay que comunicarlo, es lo que quiero decir. Claro. Hay que tenerlo presente, comunicárselo a su profesional de la salud para que ponga esto en contexto y le ayude a buscar ayuda, porque si eso es algo que nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a predecirlo. Yo como reumatólogo pienso que si el paciente me esconde ese diagnóstico o no me lo da, y claro, uno siempre trata de hacer todo lo posible por buscar ese historial, pero si no lo tenemos, quizás no me voy a sospechar que este paciente va a tener problemas en el futuro y no le voy a buscar la ayuda necesaria, no lo voy a referir al profesional de la salud mental necesario para que lo puedan atender, para que lo puedan evaluar. Eso me parece importante. Y lo segundo, que has mencionado en más de una ocasión, los otros mecanismos alrededor de uno de estilos de vida, ¿verdad? El socializar, el pertenecer a un grupo, las cosas que parecen sencillas pero no lo son, ¿verdad? Por el contrario, la gente que se aísla, porque eso sí lo veo todo el tiempo, es la gente que deja de tener relaciones con su familia, con sus amistades, con su entorno social, porque igual no se sienten bien y entonces cada día es peor. Y yo creo que los pacientes tienen que agarrar esas dos cositas y mantenerlas en su cabeza, ¿verdad? Siempre pensarlas que el aislamiento y la falta de socialización no es buena. E igual la salud mental y todos los problemas que hayan habido en el pasado, igual me imagino que hasta el historial familiar, ¿verdad? Fuerte de problemas de salud mental, es importante comunicarlo. 100%, igual que cuando unos pacientes nos llegan a nosotros, psicólogos clínicos, neuropsicólogos, consejeros, siempre indagamos en ese historial médico y somos recalcitrantes en que el paciente ¿verdad? Nos pueda, de cierta manera, confiar
cuál es la extensión del daño que ha tenido quizás a nivel médico, sea alguna condición reumatoidea, sea alguna condición de hipertensión, sea condición de diabetes, condiciones todas afectadas y que afectan la salud mental. Yo necesito saber si mi paciente se está viendo con una endocrinóloga y si está sufriendo algún problema de tiroides y cómo la tiroides afecta esa producción de hormonas, cómo afecta su funcionamiento a nivel de conducta. Algo interesante que mencionaste, volviendo un poquito hacia lo que son los factores protectivos y factores que pudieran exacerbar la condición, nosotros vemos algo muy importante en la depresión y la vemos con muchos pacientes, especialmente con pacientes con dolor crónico, y es la rumiación de pensamiento. Y es un feature, es una de las características que tiene la depresión y la ansiedad, es que el cerebro no deja algo ir, vuelvo con el pensamiento, siempre el cerebro está engaged, siempre está volviendo al pensamiento que lo aqueja, sea el dolor que me está afectando, el cerebro entonces no tiene manera de soltarlo un poco, y esto lleva a un patrón entonces de yo no hacer actividades que normalmente yo disfrutaba o hacía, que me estaban ayudando en mi forma general de yo cómo hacerlo, porque simplemente mi cerebro está optando, porque está bajo dolor, con simplemente volver a recordar el mismo proceso. Y es un factor que nosotros normalmente identificamos bien rápido en un paciente que se repite lo mismo, claramente está en dolor. Y el está en dolor es buscar una solución. Pensamos que hablando o simplemente expresando constantemente que estamos en dolor, como muchas veces sirve de una catarsis, de una liberación de cómo me siento, pero llega el momento que deja de convertirse en eso y se convierte entonces en una limitación para yo hacer las cosas moverme con mis valores, hacer las cosas que sí son importantes para mí, al nivel que yo pueda. Puede ser un nivel menor, claramente, porque siempre se habla con el médico primario, siempre yo hago ese hincapié, siempre le digo que trabaje con algún especialista, entrenador físico certificado, una persona que tenga estudio en entrenamiento físico, que sepa trabajar directamente con personas que tienen problemas de esta naturaleza, como los tuvimos en nuestro expo de este 2024. Tuvimos a un doctor, un especialista en cuanto a lo que es el ejercicio físico, y puso a nuestro público a moverse de la manera que ellos podían desde por la mañana levantarse y modificar sus rutinas. Estamos hablando de que muchas veces no tenemos que perder la rutina en su totalidad. Simplemente con hacer ciertas modificaciones podemos tomar parte de nuestra vida de vuelta, y eso nos va a premiar a nuestro cerebro con unas hormonas y unos neurotransmisores bien importantes necesarios para funcionamiento integral. Eso es muy, muy importante. Voy a hacer una pausa para recordarles a todos, porque ya estamos a mitad de camino, un poquito más. Estamos aquí esta mañana hablando con el doctor Ángel Alemán sobre salud mental y su relación con las enfermedades crónicas, especialmente con las enfermedades que producen dolor crónico. Estamos aquí hablando de reumatología con Fundación FER, programa traído a ustedes con el auspicio de la farmacéutica AbbVie. Y Ángel, ya nos quedan como 12 minutos de programa, pero podemos hablar quizás un poquito brincar un poquito y podríamos, yo creo que hablar la media hora de todas estas relaciones interesantísimas que existen entre el dolor y cómo lo procesamos, pero me gustaría que habláramos un poquito sobre depresión y ansiedad, porque son cosas comunes para que la gente pueda entender cómo pueden llegar a tener una depresión mayor, los síntomas, ¿verdad? Lo que la gente debe estar atentos a entender para comunicarlo, para buscar la ayuda que es tan necesaria. Claro. En este caso, nosotros cuando vemos a una persona que está experimentando dolor crónico, una de las intervenciones que nosotros realizamos es inicialmente dolor crónico asociado, también llegan quizás por una sintomatología depresiva, es decir, se interrumpe su círculo circadiano, es decir, que entonces su higiene de sueño se ve afectada. La persona me dice, yo me acostaba a las 10 de la noche, ahora me acuesto a las 2 de la mañana y puedo dormir de manera con muchas interrupciones hasta las 7 de la mañana. Yo no logro alcanzar un sueño pleno, claramente. Eso tiene unas implicaciones bien fuertes en la salud mental, especialmente en la depresión y la ansiedad. Y vemos un feature bien característico, como un síntoma bien característico de estos pacientes, el que tienen problemas para conciliar el sueño. Vemos también entonces anedonia. ¿Qué es eso? Eso es la pérdida en el disfrute de actividades que nos traían placer. A mí me gusta correr bicicleta y de momento el dolor crónico me lo impide. Claramente dejo de hacer lo que me gusta
y empiezo a perderle, no simplemente dejo de hacerlo, sino que cuando se me pregunta sobre si yo tengo placer de hacerlo o estoy buscando hacerlo, porque es una actividad que me traía gratificación, yo te indico que no. Yo te digo que yo no tengo deseo de hacerlo, genuinamente no tengo deseo de hacerlo. De hecho, es un síntoma prevalente en pacientes depresivos, bien difícil de tratar, pero que nos ayuda a nosotros a saber hasta cuál es la extensión quizás de la condición que la persona está sufriendo. Vemos aumento de peso, vemos pérdida de peso. Muchas veces tenemos pacientes que aumentan de peso, quizás un 10-15% de su línea base, de su BMI, y tenemos pacientes entonces que bajan de ese peso. Tenemos lo que hablé directamente ahorita, lo que hablamos de los pensamientos de rumiación. Tenemos entonces pensamientos un poquito más complejos que pueden ser con autolesiones, personas que entonces sienten lo que es desesperanza, que cuando buscamos acerca de lo que quizá algo central dentro de la depresión es la desesperanza que la persona puede sentir, y el sentir esto no va a mejorar. Alguien con un dolor crónico se levanta por la mañana con ese dolor, se acuesta y cuando pasa el tiempo, nuestro cerebro lo primero que piensa, esto no va a mejorar. A veces reciben ayuda, reciben servicios y sienten que a la mejoría, aunque pueda ser, como yo le digo muchas veces a mis pacientes, es pasito a pasito, pasitos de bebé. Vamos bien, pero vamos moviéndonos hacia adelante. Pero a veces la paciencia se nos hace difícil de manejarla porque vivimos con esto día a día. Así que esos son quizás algunos de los síntomas más prevalentes que vemos en la depresión con nuestras personas. En este caso también con nuestros pacientes. En cuanto a la ansiedad, vemos cuando es asociada... Perdóname que te interrumpa. Antes de que lleguemos a ansiedad, hay algo que tú mencionas que me parece que quiero recalcar y es porque lo veo mucho, lo vemos mucho en nuestros pacientes. Esa anedonia, esa pérdida de disfrute de todas las cosas que usualmente disfrutamos, que tú bien mencionaste que es algo difícil de tratar. Y sí, porque lo veo en pacientes que no logran superar eso. Pero lo otro que quería mencionar es que a mí me parece, y tú me corriges, ¿verdad?, que a veces trivializamos mucho esos síntomas. Tanto el paciente como nosotros cuando lo vemos, los que no somos, ¿verdad?, profesionales de la salud mental y somos estamos muy listos para darle recomendaciones, pero haz esto o haz lo otro, o ponte a correr bicicleta, o ponte a nadar, o haz algún ejercicio que nosotros pensemos que es bueno y fácil para el paciente, pero no importa lo que uno recomiende, si la depresión está ahí, y no se trata como se debe tratar, eso no va a mejorar, ¿correcto? Es correcto, yo creo. Por eso es que yo creo que lo quiero recalcar para que no solo, porque primero es algo que nosotros como profesionales tenemos que entender para hacer ese referido apropiado, y segundo para que el paciente que nos escucha, que está sintiendo tiene este tipo de síntomas, busque ayuda, que es lo que me parece importante. Claro, Sí. me encantó eso que mencionas, bien importante, como el profesional, igual que nosotros conocemos nuestras limitaciones en cuanto a qué tratamos y hacemos referidos correspondientes. Algo que ha pasado últimamente, que es lo bueno de este tipo de programa, lo bueno de este tipo de complementación y apoyo multidisciplinario entre muchos profesionales, es que me han llegado referidos de reumatólogos del área, donde entienden que su paciente se va a beneficiar de recibir ese apoyo psicológico. En este caso, para los pacientes que nos están escuchando y el público en general, hablamos de lo que sería ese tipo de anedonia, pero existe tratamiento para esto. Algo que se ha visto que ayuda bastante es la implementación de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Se conoce como TCC, Cognitive Behavioral Therapy, y ayuda al paciente, buscamos ayudar al paciente a cambiar esos pacientes negativos y esos patrones de comportamiento relacionados con el dolor y cómo se acerca a ellos. Y le explicamos, ¿verdad?, cómo se puede fomentar los pensamientos más realistas y la promoción de la actividad física adecuada para mantener la funcionalidad. Esto es bien importante para ellos. Pero vamos entonces a movernos al manejo de expectativas, a cómo realizamos algo de una manera. Si antes yo estaba acostumbrado a correr medio maratón y ahora me siento quizás un poco limitado, aunque no puedo moverme a la cocina de mi casa y llevo unos años así, se me hace bien difícil aceptar ese proceso y cómo pasamos y dejo de hacer nada. Si no lo puedo hacer todo, no hago nada entonces. Así que buscamos cómo esos pensamientos negativos, esos patrones podrían crear distorsiones cognitivas que son bien trabajadas a través de la
terapia cognitivo-conductual y buscamos cómo, a través de muchos mecanismos que nosotros implementamos dentro de la psicoterapia, cómo podemos ayudar a esos patrones a mejorar y a ser cambiados o reemplazados por unos más positivos y que ayuden al paciente claramente a recuperar parte de su funcionalidad. Eso es un punto buenísimo, y en la literatura de reumatología nada más hay mucha evidencia científica de estudios, múltiples estudios, donde hablan de terapia conductual y cómo beneficia a muchos de nuestros pacientes con fibromialgia especialmente, pero también con pacientes de dolor crónico en general. Y para los que nos escuchan y a veces se preguntan, ¿verdad? Porque a veces tenemos también un poquito de pushback, ¿verdad? De resistencia a cuando queremos enviar a un paciente al profesional de la salud mental, al psicólogo, al psiquiatra. Todas estas cosas que menciona el doctor, que no son cosas que uno puede hacer por uno mismo, es parte de lo que ocurre cuando usted visita a un psicólogo, por ejemplo, ¿verdad? Le pueden ayudar en ese proceso de crear este tipo de terapia conductual, para uno poder aprender cómo manejar todos estos síntomas. Y las metas las metas son muchas, pero los resultados pueden ser muy positivos porque los he visto en el pasado. Así que empiecen a quizás, y digo esto para recalcar la importancia una vez más de esta salud integral en nuestros pacientes, porque a veces obviamos una cosa u otra y no es lo mejor si uno quiere tener una vida, ¿verdad?, saludable, activa y productiva, que es lo que tratamos de promover en la fundación. Nos quedan como apenas, no nos quedan ni 5 minutos, así que vamos a hablar un poquito de ansiedad antes de poder concluir. Claro, en este caso la ansiedad tiene es como una primita hermana de la depresión. Muchas veces hay una alta comorbilidad entre una y la otra, y especialmente cuando se dan condiciones de dolor crónico. Cuando está una, normalmente siempre indagamos cómo está la otra. Cuando nosotros hacemos tipo de correlaciones a nivel de muestreo en muchos estudios, nos damos cuenta que a veces la sintomatología se da bien paralela, se da bien cerquita una de la otra. Y lo más que vemos entonces son los factores que tienen que ver con la parte tanto psicológica, pero también la parte física del paciente. Son pacientes que muchas veces experimentan ese tipo de ansiedad de una manera de sudoración en las manos, palpitaciones bien rápidas, dolor de cabeza, no explicado por otra cosa. El neurólogo le hace varios estudios, otros profesionales de la salud le hacen varios estudios, la persona lleva con un dolor de cabeza frecuente, constante, le sudan las manos, le dan palpitaciones, le da algo que lo conocemos como globus effect, que es el efecto globo, que es donde aquí en la puntita de nuestra epiglottis sentimos que no podemos respirar bien porque esa parte se inflama un poco, y es donde alguien me dice, tengo algo en el pecho, siento algo en el pecho que me está quejando ahora mismo, y luego le hago un referido a su gastroenterólogo y me devuelve y me dice, mira, esta persona no tiene problemas ahora mismo en esta área, pareciera que está experimentando algo de pánico, algo de ansiedad bien elevada, y se está manifestando en su cuerpo, y vemos mucha manifestación física dentro del dolor crónico. Y la persona muchas veces nos comenta que está manejando el estrés de manera saludable, pero su cuerpo está quizás gritando de otros medios. Nuestro cuerpo tiene la manera de, quizás cuando nosotros no podemos apalabrar algo, no podemos explicarlo muy bien lo que sentimos, el cuerpo tiene una manera a veces de darse a conocer. Y muchas personas entonces también con problemas estomacales. Hoy día nosotros conocemos el axis, que tiene que ver con el nervio vago, lo que tiene que ver nuestro estómago, que le llamamos nuestro segundo cerebro, ya no de manera coloquial. Ahora tenemos bastantes estudios que señalan la relación que existe directa entre nuestro cerebro y nuestro estómago. Así que vemos muchos pacientes, en este caso con la ansiedad, además de los factores que tienen que ver con los pensamientos cognitivos, ¿verdad? De esa distorsión cognitiva acerca de dónde me encuentro, cómo estoy, cómo veo el futuro. Vemos también mucha adaptación a nivel físico, esa manifestación de la ansiedad. Sí, y eso es importante, también es algo que vemos muchísimo, y la gente a veces se le hace difícil entenderlo, internalizarlo, ¿verdad? Que su ansiedad puede estar manifestándose de forma física, porque la gente no puede a veces asociarlo, ¿verdad? Y es algo que nosotros también tratamos de entender en el lado de acá, porque igual paciente que vemos que su marcadores de inflamación, que se ve bien, que su clínica
nos dice que está mejorando, pero el paciente no lo siente o tiene otras manifestaciones que vienen precisamente de esa ansiedad. Esto ha sido súper interesante, Ángel. Ciertamente tenemos que seguir hablando en otros programas, así que para ustedes que nos siguen todos los sábados por Radio Isla y Radio Isla TV y por las redes de la Fundación, esperen subsiguientes programas con el doctor Ángel Alemán, porque él siempre nos trae muchas cosas muy interesantes y todavía podemos hablar mucho sobre esto. En una segunda parte podemos darle otros consejos importantes sobre depresión, ansiedad, cómo tratarla, cómo reconocerla, que le sirve tanto a los pacientes como nos sirve a nosotros. Yo siempre aprendo muchísimo con el doctor. Gracias una vez más por estar con nosotros y por contribuir con la Fundación. Y a todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo sábado en otro programa más de Hablando de Reumatología con Fundación FER. Lindo día.